Hola a todos, esperemos que se encuentren todos muy bien en esta tarde. Vamos a continuar con nuestras clases de inglés. Queremos agradecer en primera instancia a la presidenta del municipio de Metepec, Gaby Gamboa, por permitirnos este espacio para poder llegar con el conocimiento hasta sus hogares. De igual manera agradecemos que nos presentamos el día de hoy a través de la Dirección de Educación. Vamos a continuar con nuestro temario de clases de inglés, con los temas que hemos visto anteriormente y vamos a seguir viendo en los próximos lunes. Vamos a comenzar con el día de hoy. Bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es Present Simple, el presente simple. Vamos a ver su estructura tanto de manera positiva como de manera negativa y cómo podemos ejemplificarlo para conectarlo con los temas que ya hemos visto en los lunes anteriores y que lo podamos utilizar. Gaby, ¿nos puedes hablar un poquito acerca del presente simple? Bueno, el presente simple lo vamos a estar utilizando para diferentes situaciones. Tenemos que tener en cuenta que como lo podemos usar en diferentes situaciones, también puede ser un poco confuso para nosotros. Por ejemplo, lo podemos estar utilizando para hablar acerca de una rutina que tengamos nosotros o un hábito, como es el ejemplo de yo me despierto en la mañana a las 9. Esa es una rutina porque lo haces todos los días, o un hábito. También lo vamos a poder estar utilizando para hechos generales, acciones repetidas o situaciones o emociones y deseos permanentes. Al igual también lo vamos a estar utilizando para dar indicaciones, como por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de you walk for 2 meters, then you turn left. Caminas por 2 metros y luego giras a la izquierda. Bueno, como ya nos platicó un poquito Gaby acerca de este tema, vamos a ir viendo desde su estructura, las reglas gramaticales que tenemos que tener presentes y que nos tenemos que aprender. Es muy importante que tú tengas bien presente que en inglés tenemos que tener identificados los tiempos. ¿Qué quiere decir? Que existen oraciones en presente, en pasado, en futuro, y existen diferentes conjugaciones en las que podemos hacer uso de estos tiempos de manera en conjunto y trabajar en una sola oración o en una sola estructura. Todo esto lo vas a identificar tú sabiendo las reglas y sabiendo cuándo sí utilizamos uno, cuándo no, cuándo nos estamos refiriendo a alguna acción en algún tiempo y que obviamente tengas identificados las reglas gramaticales de todos estos tiempos, cómo los utilizamos, cómo es su uso en conjunto con otro tiempo y que lo puedas identificar en casa. Vamos a empezar, vamos a ver las reglas. La regla número 1 nos dice: we use the present simple for things that are generally true or that habitually happen. ¿Qué quiere decir esta regla? Dice que nosotros, la regla número 1 del presente simple nos está diciendo que nosotros utilizamos el presente simple para cosas que generalmente son ciertas o que suceden habitualmente. Como ya lo mencionaba Gaby, este tiempo lo vamos a utilizar para acciones que nosotros hacemos cotidianamente y que ya representan una actividad en nuestro día a día. Identifica muy bien esta regla porque más adelante vamos a ver el presente simple en pregunta, el presente continuo en conjugación con otros verbos. Entonces tienes que tener todas estas reglas gramaticales muy claras y que las tengas muy marcadas en el tema. Vamos a pasar a la regla número 2, nos está diciendo contractions. Como ya vimos y lo hemos visto en sesiones pasadas, las contracciones es una manera en la que podemos tener un dominio del idioma, pero obviamente esto nos facilita tanto la estructura gramatical y las reglas que nosotros vamos a ir manejando. Entonces nos está diciendo que en el presente simple vamos a utilizar dos contracciones. La primera nos está diciendo que don't es igual a do not. Más adelante vamos a ver cómo estructuramos esto con los ejemplos. La segunda nos está diciendo que es doesn't, que es does not. Vamos a ver un poquito más adelante en dónde utilizamos el don't y el doesn't, o el do not y el does not. Siguiente, Gaby, de favor. Bueno, como ya les iba explicando, vamos a estar utilizando el presente simple para diferentes situaciones, como ya les di algunos ejemplos. También lo vamos a poder estar utilizando para eventos presentes, programados o futuros. Quiero hacer una aclaración aquí, no porque yo esté diciendo que lo vamos a estar utilizando para eventos programados en futuro, quiere decir que yo lo voy a estar utilizando para hablar en futuro.
Ojo ahí, no es lo que estoy diciendo. Simplemente, un ejemplo, mi examen es a las 9. No estoy diciendo si mi examen es mañana o en una semana. Simplemente es un evento programado. Puede ser hoy en la tarde. ¿Ok? Vamos a pasar con la tercera regla. Nos está diciendo, to make negatives, use don't or doesn't plus verb in infinitive form. For example, he doesn't work, not he doesn't works. Aquí esta regla, ¿qué quiere decir? Nos está diciendo que nosotros vamos a utilizar para hacer oraciones en negativas el don't y el doesn't, que es lo que vimos en la regla número 2, que son las contracciones, seguido del verbo en manera infinitiva. Tenemos aquí un ejemplo. Nos está diciendo que cuando nosotros estamos hablando en tercera persona, es muy importante que tengas identificado que el verbo cambia. Si bien el verbo va en su manera infinitiva, existe un spelling rules. ¿Qué es el spelling rules? Una agregación de algunas letras, pueden ser vocales o consonantes, y para esto existe un cuadro de reglas que vamos a ver más adelante, que nos va a enseñar qué terminación tiene que tener el verbo para saber qué le voy a agregar. Entonces, cuando el verbo esté hablando en manera de tercera persona, vamos a agregar algún spelling rules porque estamos hablando de tercera persona y esto solamente aplica para he, she, and it. Pero, ¿qué pasa cuando estamos hablando en una oración de manera negativa de tercera persona? No le agregamos este spelling rules. El verbo va de manera infinitiva en la manera simple, como si estuviéramos hablando de primera o de segunda persona. Más adelante vamos a ver un poquito de esto. También nos está diciendo que vamos a utilizar, Gaby, ¿nos puedes ayudar con esta de favor? Sí, bueno, a continuación les voy a dar algunos ejemplos. Ya les había explicado que lo vamos a poder estar utilizando para describir hábitos o rutinas, como es el caso de que yo me despierto todos los días a las 9. Es una rutina que ya tengo. Hechos generales. ¿Qué quiero decir con hechos generales? Por ejemplo, en Toluca hace mucho frío. Es un hecho general, todos lo saben. Acciones repetitivas. Por ejemplo, en las mañanas siempre llueve. Es una acción repetitiva que siempre pasa. Y las emociones y deseos permanentes. Por ejemplo, me siento feliz. I feel happy. Y pues a continuación les vamos a dar más ejemplos. Ok, aquí tenemos más ejemplos. Por ejemplo, en el caso del hábito, yo corro. Es un hábito, yo corro. No estoy diciendo si corro todos los días, pero es un hábito que yo tengo. Ok, en el de permanencia, estoy diciendo I work in London. Yo trabajo en London. Es algo que yo hago permanentemente. Y en el, como ya les había explicado, en el de hechos generales, London is a large city. London es una ciudad grande. Pues, aquí tenemos enfrente algunos ejemplos de algunos verbos que vamos a utilizar en tercera persona. Por ejemplo, recuerda que tenemos verbos regulares e irregulares y que los verbos regulares obviamente solamente tienen algunos cambios y tenemos una estructura para estos cambios, a diferencia de los verbos irregulares, que ¿cómo aprendemos nosotros los verbos regulares? Repasándolos y llevándolos a cabo el día a día. No existe una tabla o alguna regla que nos diga cómo son los verbos irregulares o cómo los vamos a manejar, a diferencia de los verbos regulares. Existen las reglas para los verbos regulares en tiempo pasado, en presente y en futuro, pero a diferencia de los verbos irregulares, no. Los verbos irregulares tienen, como ya sabemos, su forma específica para utilizarse dependiendo del tiempo en el que lo estemos usando. Entonces, aquí nos podemos encontrar con algunos verbos regulares y algunos verbos irregulares, como lo vamos a ver. Fly es un verbo irregular. Entonces, cuando nosotros lo estemos utilizando en presente simple, en tercera persona, sería flies. ¿Qué quiere decir? Aquí estamos quitando la Y y agregando la terminación IS. La I, la E y la S. Esto va a aplicar para todos los verbos que terminen en Y. Aquí abajo tenemos otro ejemplo. Cry. Termina el verbo en Y y cuando nosotros lo queremos decir en tercera persona, sería cries. Termina en IES. Si yo quiero decir
yo lloro, diría I cry. Si quiero decir ella llora, sería she cries. Recuerda que esta terminación es para tercera persona. Como ya lo dijo mi compañero, los verbos que terminen en Y se les va a agregar la terminación IS. Pero en este caso, en algunos verbos no va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Aquí tenemos un ejemplo de play. Play, lo que va a pasar es que se le va a agregar la terminación S cuando estemos ocupándolo en tercera persona, en el caso de he, she o it. ¿Ok? Va igual para el caso de pray. Pray pasa exactamente igual, nada más se le agrega la S al final. Ok, ¿por qué pasa esto, Gaby? Muy simple, como ya te lo había comentado. Porque estos dos son verbos irregulares. A diferencia de estos dos, como play and pray, que son verbos regulares. Vamos a hablarte un poco de los spelling rules que habíamos comentado anteriormente. Estos solamente aplican para he, she and it, que son tercera persona. Aquí te voy a explicar un poco de cómo va a ser la conjugación o la agregación de las letras cuando nosotros queremos hablarlo en tercera persona. Tenemos aquí en primer lugar que dice I work, yo trabajo. I play, yo juego. I live, yo vivo. Entonces, todo esto lo estamos diciendo en primera persona, con el subject pronoun I. Pero, ¿qué pasa si yo quiero utilizar una tercera persona que puede ser he, she or it? Vamos a tener que si yo quiero decir que él trabaja, digo he works. Si yo quiero decir que él juega, digo he plays. Si quiero decir que él vive, digo he lives. Entonces, aquí estamos teniendo, como lo marcamos aquí en la hoja, que tiene la agregación de la S. Entonces, la regla es que cuando yo tenga este tipo de verbos, como work, play y live, que terminen en K, en Y y en E, le voy a agregar la S. Ten mucho cuidado porque esto solo aplica para verbos regulares. Work, play y live son verbos regulares. Entonces, ¿qué pasaría si tuviéramos un verbo irregular, como en el caso de fly, que termina en Y, pero es un verbo irregular? Existen otras reglas. Vamos a seguir con otro ejemplo. Si yo quiero decir, yo veo, digo I watch. Si yo quiero decir yo finalizo o yo finalicé, digo I finish. Si quiero decir yo voy, digo I go. Pero, ¿qué pasa si yo lo quiero decir en tercera persona? Diría si she watches, she finishes, she goes. Entonces, aquí tiene la terminación CH, SH y la terminación en O. Cuando yo tenga esto, vamos a tener la terminación en tercera persona con ES, como es este el caso. Y finalmente, ¿qué pasa cuando yo tengo I study, como es el ejemplo de aquí? Si te das cuenta, se cancela la Y y se le agrega el IES, como es el caso de estos verbos. Para que tú tengas un poco más en claro este tema, te pido que puedas investigar algunos ejemplos en casa y que puedas buscar más o menos desde tu hogar qué ejercicios tú puedes practicar para tener en claro esto, porque son reglas que ya están establecidas, que obviamente solo vamos a aprendernos con la práctica en día a día. Alan, pero ¿qué pasa cuando tenemos un verbo que termina en SS? Ya nos explicaste el verbo que termina en CH, pero sí. ¿Qué pasa cuando tenemos la terminación SS? ¿Le podemos agregar otra S? No, aquí cuando tenemos la terminación SS, como es el caso de pass, se le agrega de igual manera el ES. Todo esto obviamente son reglas que ya están establecidas y que también nos encontramos en la tabla de Spelling Rules. Obviamente esta tabla solamente te estamos marcando los ejemplos o los ejercicios más cotidianos, porque existen otros ejemplos existen tantos ejemplos como infinidad de verbos. Entonces obviamente vas a ir relacionando estas reglas conforme tú te vayas encontrando con los verbos. Sabemos que los verbos son acciones que nosotros hacemos día a día y que obviamente conforme cada verbo que encontremos va a haber un spelling rules. Obviamente esto de igual manera tiene que tener una estructura y un ejemplo.
vamos a verlo, como lo mencionamos desde un inicio, vamos a empezar con el presente simple de manera positiva. ¿Qué quiere decir con present simple de positive form? Es esto, presente simple de manera positiva. Y son todas las acciones que nosotros ejercemos de manera afirmativa. En inglés lo conocemos como positive form, que es manera positiva, y en español lo podríamos asimilar a manera afirmativa. Son todas estas acciones que nosotros estamos diciendo que hacemos o que podemos hacer, como es el caso de la primera oración que dice I work. Recuerda que el presente simple siempre va a llevar esta estructura cuando hablemos de manera afirmativa. Cuando nosotros estemos hablando del presente simple de manera afirmativa o de manera positiva, tenemos que tener en cuenta que primero va el subject. ¿Qué es el subject? El sujeto. Puede ser I, you, he, she, it, we and they. Seguido del verbo en manera infinitiva. Recordarás que los verbos cambian dependiendo del tiempo. Entonces, este tiempo nos está pidiendo que escribamos el verbo de manera infinitiva. Entonces, podemos ver que en esta ocasión trabajaremos con el verbo work, que es trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre work y do? Porque los dos significan o tienen en algún momento significados parecidos. Work lo vamos a utilizar para cuando nosotros ejercemos un trabajo de manera física. Y del otro lado, ¿qué verbo podemos encontrar que se asimile a esto? Recuerda que más adelante nos va a explicar Gaby el verbo do, pero el do es un auxiliar. Otro verbo que podemos asimilar con el verbo work es job, que es trabajo. Entonces tú dirás en casa, ¿cuál es la diferencia entre work y job? Cuando nosotros estamos hablando de un job, quiere decir de una profesión, de una plaza laboral o de una profesión que tú tienes. Y work es de un trabajo que tú realizas. Puede ser un trabajo de oficina, puede ser un trabajo de casa, puede ser un trabajo académico, un trabajo escolar, y job es una profesión. Entonces, en esta ocasión trabajaremos con work. Si yo quiero decir yo trabajo, diría I work. Tiene la estructura, el sujeto, seguido del verbo en manera infinitiva. Si yo quiero decir tú trabajas, diría you work. Si yo quiero decir él trabaja, diría he works. ¿Por qué le estamos agregando aquí la S? Porque recuerda que estos verbos cambian cuando nosotros hablamos en tercera persona. She también es tercera persona. Si yo quiero decir ella trabaja, diría she works. Esto o eso trabaja, diría it works. Si yo quiero decir nosotros trabajamos, diría we work. Y finalmente, si yo quiero decir ellos o aquellos trabajan, diría they work. Aquí, de igual manera, como te podrás dar cuenta, todos los verbos que estamos trabajando en este caso cambian dependiendo de la persona que estamos hablando. Esto, como te lo expliqué desde un inicio, es de manera afirmativa. A continuación, vamos a ver de manera negativa. ¿Nos puedes ayudar, Gaby? Sí. Bueno, como ya lo dijo mi compañero, existen dos formas, la forma positiva y la negativa. Se estarán preguntando si podemos hacer, como ya lo habíamos visto, una full form o una contraction. ¿Se puede? Perdón, Gaby, estaba anotando esto para que lo tengan anotado en casa. ¿Me puedes repetir tu pregunta? ¿Se puede hacer una full form y una contraction? Sí, en este caso, cuando nosotros estamos hablando de manera negativa, recordemos que encontraremos también las contracciones, solamente cuando estamos hablando en presente simple de manera negativa. Nos vamos a encontrar con la manera completa, que es la full form, que es el... Existe la full form, que nos vamos a encontrar que es do not and does not, que lo vamos a utilizar el does not para tercera persona y por ende el do not lo vamos a utilizar para primera y segunda persona. Esto vendría siendo la full form.
¿Qué pasa cuando nosotros hablamos de contraction? Si te podrás dar cuenta, ya mencionamos qué pasa en este caso en las reglas que explicamos en un inicio. Cuando nosotros queremos hablar en contraction, vamos a utilizar el don't y el doesn't. De igual manera, el doesn't lo vamos a utilizar para tercera persona. Y por ende, el don't lo vamos a utilizar para primera y segunda persona. Entonces, vamos a recapitular para que tú entiendas un poquito más esto. La full form es do not. Contraction, don't. Full form, doesn't not. Contraction, doesn't. El does not o el doesn't lo vamos a utilizar para tercera persona. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos, Gaby? Sí. Primero quiero aclarar algo. Ok, ¿qué pasa aquí cuando queremos pasar una oración positiva a una oración negativa? Si se dan cuenta, aquí arriba el verbo tiene la terminación S y aquí abajo no. ¿Por qué pasa esto? Porque el auxiliar en la forma de positiva, el auxiliar ya va incluido en la S. Es como si dijéramos he does work, pero estamos omitiendo el does y lo estamos de alguna forma metiendo en el verbo con la S al final del verbo. Pero a la hora de pasar la negación, no podemos escribir esto, como ya lo habíamos mencionado antes en una regla, no podemos escribir esto, he doesn't work. Aquí el auxiliar sí debe de pasar como tal, he doesn't, ¿ok? Algún ejemplo, como ya podemos ver aquí abajo, I don't work, yo no trabajo o I do not work. You don't work, he, she, it doesn't work, we don't work, o they don't work. Esos son los ejemplos. Recuerden que si notan la diferencia del doesn't, no podemos decir, como ya lo habíamos mencionado antes, he doesn't works o he does work. Es gramaticalmente incorrecto. Ok, aquí nos estamos encontrando con algo nuevo en nuestros temas, que es el verbo do. Más adelante vamos a ver que este verbo lo tocamos en estos temas porque es de los verbos más comunes, como el go, como el have, como el has, que estos cambian dependiendo del tiempo. Entonces vamos a tocar obviamente los verbos más comunes con los tiempos para que tú lo puedas practicar en casa. Pero esto, en este caso, do está siendo el verbo auxiliar. Entonces, el do es el verbo auxiliar del presente simple para oraciones de manera negativa. Más adelante nos encontraremos con que este verbo también funciona como auxiliar, por ejemplo, en un tiempo presente continuo. Entonces, más adelante iremos viendo este tema, pero es importante que lo marques en casa porque va a ser un verbo que comúnmente vamos a empezar a trabajar a partir de este punto de las clases para que tú los entiendas conforme la estructura de los tiempos. Para finalizar tenemos aquí un ejemplo, bueno, dos ejemplos que como ya vieron está en positivo y negativo. ¿Nos podrías escribir otros dos ejemplos pero en tercera persona? Claro, vamos a poner aquí para que tú entiendas en casa que en la parte de arriba te vamos a poner algunos ejemplos de manera positiva y en la parte de abajo de manera negativa. Entonces, si yo quiero decir, por ejemplo, corro, que es una acción que probablemente algunos puedan hacer cotidianamente en un tiempo presente, diría I run, yo corro. Si yo quiero decir yo juego, sería I play. Si yo quiero decir, por ejemplo, ella juega, sería she plays. Si yo quiero decir él estudia, sería
He studies. Entonces tú puedes jugar con todo el bagaje que tenemos de verbos con este tiempo y te pedimos de favor que lo puedas practicar en casa para que puedas entender este tema de manera correcta y lo puedas ir practicando y llevando en una acción cotidiana en casa y que te quede más claro este tema en casa. Vamos a pasar con de manera negativa, Gaby, de favor. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos? Claro. Bueno, aquí voy a poner los mismos ejemplos, voy a variar un poco con sus ejemplos, como es el caso de I run, sería I don't run, que esto vendría siendo, como ya les había dicho, una rutina, un hábito o rutina. En negación, por ejemplo, en hechos generales, ok, bueno, como ya lo íbamos explicando, nosotros vamos a estar utilizando el presente simple para diferentes situaciones. Recuerden que no nada más son oraciones cortas como las de Alan. En su caso pueden ser oraciones largas, pero vamos a irnos metiendo un poquito en el contexto que ya les había explicado, hechos generales, rutinas, repeticiones, emociones. Aquí Gaby nos acaba de poner un ejemplo que es muy claro para algunos errores que nos vamos a encontrar. Gaby nos puso London doesn't hot. Ten cuidado porque estos errores pueden pasar. Aquí lo correcto de doesn't no sería utilizar esto, sería London isn't hot. ¿Por qué? Porque es muy claro que nos encontramos con este tipo de errores, porque cuando nosotros estamos aprendiendo a estructurar de manera negativa, vimos en un principio el verbo be en conjugación con el subject pronoun. Y recordemos que ese es un tiempo que nosotros vamos a utilizar para las cosas que nosotros estamos haciendo, pero siempre tiene que ir acompañado de un subject pronoun. Aquí, ¿cómo nos damos cuenta? Si recordarás que nosotros te decíamos que algo muy importante que te va a decir en qué tiempo se está hablando es el complemento o el contexto en el que se está desarrollando la acción. En este caso, Gaby nos está poniendo hot, que es London no es caliente, haciendo alusión al clima. Y recordarás que Gaby nos explicó las reglas de los adjectives en clases pasadas. Entonces lo correcto sería decir London isn't hot, no London doesn't hot. ¿Qué pasa con el doesn't y el isn't? Recordemos que el isn't lo vamos a estar utilizando para decir que es o está. London es caliente o está caliente. Ok, aquí como tenemos contracción de isn't, es una acción negativa. Nos está hablando de algo que no es. En este caso es muy importante que tú tengas marcado cómo utilizamos la full form y la contraction y que sepas que son temas completamente diferentes. Uno nos está hablando de acciones que están realizándose en un tiempo presente, pueden ser afirmativas, negativas y más adelante veremos que también podemos hacer preguntas y en este caso, como en el último ejemplo, nos podemos encontrar con acciones que nos dicen si son o si están. Y también puede ser de manera afirmativa, de manera negativa y en pregunta. Ten mucho cuidado con estos errores, síguelo practicando en casa y más adelante te enseñaremos otros ejemplos y recuerda que ya vimos la manera afirmativa, la manera negativa, pero cada tema que toquemos nosotros tiene manera afirmativa, negativa, pregunta y una respuesta positiva y una respuesta negativa. El tema es muy amplio y obviamente no podemos darte todo de golpe. Entonces, para la próxima clase vamos a ver el presente simple de manera en question form, que es en pregunta. Te pido de favor que puedas repasar en casa esto para que quede muy claro y que estés preparado para ingresar a la pregunta. Entonces, hasta aquí llegaría nuestra clase del día de hoy. Recuerda seguir practicando esto en casa, llevar tu cuaderno de trabajo y nos vemos en la siguiente clase. Hasta la próxima.